Hola amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de nuestra serie Viajando por la Biblia con las historias bíblicas, valga la redundancia. Ahora vamos a continuar con la historia de Moisés y los mandamientos. Y, pero previamente iniciamos como siempre con una oración. Vamos a compartir la pantalla. Ok, cierren sus ojitos. Bendito Dios, gracias Señor, te damos por este día, gracias Padre Dios, por darnos la vida, porque nos amas inmensamente, porque tu palabra dice que cada día se renuevan tus misericordias. Gracias Padre Dios, gracias también por la oportunidad de aprender más de ti. Disponemos nuestro tiempo, disponemos nuestro corazón para las enseñanzas. Sé tú grabándolas en nuestra mente, en nuestro corazoncito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, a ver. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, vamos a dividir esto de los mandamientos en dos grandes grupos. Es decir, primero vamos a ver cómo Moisés recibió los mandamientos y luego los mandamientos como tal. Los mandamientos como tal nos van a llevar algunas clases, ¿no? Para poder ir analizando cómo debe ser. Bueno, eso significa que vamos a viajar por el Éxodo en diferentes capítulos y que muchas veces vamos a regresar de un capítulo, por ejemplo, el 34 al 20, al 32, etcétera. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a ver en esta lección. A ver, entonces, concomitante con lo anterior. Eh, ¿Por qué el libro de Éxodo, como algunos libros de la Biblia, no tienen una narrativa, un relato, digamos, consecutivo? Es porque son diferentes estilos literarios, ¿no? Hay capítulos históricos, hay capítulos narrativos o de relato, hay capítulos de instrucciones, discursos, hay capítulos legales, de básicamente pura ley, y hay capítulos poéticos, inclusive, por ejemplo, en el capítulo 15. Son diferentes estilos literarios. Entonces, por eso es que no hay esa secuencia. Entonces, para leer el libro de Éxodo hay dos grandes grupos, del 1 al 18, que ya lo hemos visto en las anteriores clases, donde estaban las plagas, la Pascua, la salida de Egipto, la travesía en el desierto. ¿No es cierto? Esto de aquí sí tenía secuencia. El capítulo siguiente, pues era como una historia, ¿no? Una secuencia. Pero los capítulos del 19 al 40 no tienen esa secuencia por sus diferentes estilos literarios que decíamos antes. Entonces, en esto está la alianza del Sinaí, básicamente es los mandamientos, código de la alianza, ratificación de la alianza, esta norma sobre el santuario, porque aquí ya está lo del tabernáculo, eso vamos a ver despuesito, la apostasía del pueblo, el becerro de oro, la renovación de la alianza y la construcción del santuario. Eso también es importante porque Dios les dio instrucciones muy minuciosas, hasta con metraje, con codos que eran en ese momento para que construyan el tabernáculo. Ok, entonces ahora vamos a ver básicamente cómo Moisés recibió los mandamientos. Ok. Como venimos estudiando desde la clase anterior y nos quedamos en que la montaña se estremecía. Moisés ya llevó a todo el pueblo, se puede decir, a, em, a las faldas de la montaña. Y la montaña, y él empezó a subir.
Y dice la palabra en el Éxodo del 20, del 18 al 21, que el pueblo tuvo terror, terror, ¿no? Porque en realidad, imagínense, son hombres, mujeres, niños, en las faldas de una montaña que se estremecía, es decir, temblaba, había temblores, se abría la tierra, había truenos, relámpagos, fuego, humo. Entonces, obviamente, pues el pueblo estaba aterrado, se puede decir. Entonces le dijo a Moisés, que habla tú con Dios, nosotros no queremos. Aparte de que Dios mismo, como vimos en la clase anterior, ya le dijo a Moisés que lleguen hasta cierto límite y que no suba nadie porque va a perecer, que no hay animalitos en el monte porque todo va a perecer. ¿Ok? Entonces, ellos no le dijeron Moisés, habla tú y nosotros aceptamos lo que el Dios Todopoderoso, nos pida. Entonces, aquí eso se ve en estos versículos. Sigamos. Ok. ¿Qué pasó entonces? Entonces Moisés empezó a subir y Dios en el Éxodo 24 se ve que, em, que le pidió a Moisés eh, que suba con él Aarón, que era el hermano, ¿no es cierto? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón y eran sumos sacerdotes, igual que Aarón. Y los 70 ancianos, estos llegaron hasta cierto límite. ¿Quiénes eran los 70 ancianos? Los 70 ancianos eran justamente el grupo de líderes seleccionados. ¿Se acuerdan? En una clase anterior vimos del nombramiento de los jueces. Ellos servían para ayudarle a gobernar a Moisés y juzgar al pueblo de Israel durante su travesía en el desierto. Entonces, estos eran hombres adultos, experimentados, elegidos de entre todas las tribus de Israel. Pero ellos todos llegaron hasta cierto límite. Solamente el que subió y se enfrentó a la presencia misma del Dios Todopoderoso fue Moisés. Ellos llegaron hasta cierto límite, pero ellos tuvieron una experiencia trascendental en su vida. ¿Qué pasó? Vieron a Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Ya. Imagínense la escena. Ellos subieron con Moisés, estaban con Moisés y de pronto la presencia de Dios y de pronto en sus pies ya no está la tierra de la montaña, sino es como un vidrio, como, como el cielo, como un zafiro. Y esto de aquí hay hay una explicación, hay muchas lecciones que aprender de esto. Ellos se llenaron de la presencia de Dios y pese a eso, en el capítulo nos relata que comieron, pero Dios los dejó. Y subió solamente Moisés y Josué, que le dijo a Josué, espérame aquí, yo voy a subir a la presencia del Dios Todopoderoso. Ok, entonces, luego en el Éxodo 31, 18, podemos ver que Moisés ya subió al monte. A ver, Éxodo 31, 18. Dice, hirió a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces Moisés subió
se enfrentó al Dios Todopoderoso, dice que subió en una nube, se enfrentó al Dios Todopoderoso y recibió las tablas de la ley. Y la palabra de Dios en el Éxodo 34, 28, 33 nos indica que Moisés se quedó en la presencia de Dios 40 días y 40 noches durante los cuales no comió ni bebió nada. Imagínense a un ser humano normal, a nosotros, ¿ya? Ayunar 40 días y 40 noches y estar bien, eso era porque estaba en la presencia del Dios Todopoderoso. Eso significa que em, toda nuestra humanidad, cuando estamos en la presencia del Dios Todopoderoso, está controlada. Por eso Moisés no necesitó ni beber agua ni comer absolutamente nada. La presencia de Dios es todo, la llenaba completamente. Entonces él se quedó en 40 días y 40 noches, que ya vimos en la clase anterior que el número 40 es muy, pero muy importante. Y en las lecciones bíblicas de hoy lo vamos a analizar más a detalle. Pero, ¿qué pasaba? Mientras Moisés estaba en la montaña, con Dios, en la presencia de Dios, conversando con Dios, recibiendo las tablas de la ley, ¿qué pasaba abajo? Abajo resultaba que Aarón, como Aarón y Hur se quedaron a cargo, los ancianos subieron, ¿no? Entonces, hasta cierto límite se quedaron. Entonces, Aarón era el que estaba reemplazando, se puede decir, y a los ancianos y juzgaba al pueblo, ¿no? Y el pueblo en el Éxodo 32 del 1 al 4 nos dice que el pueblo se impacientó viendo que Moisés se tardaba. Dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos creían que a lo mejor estaba muerto arriba y estaban esperando, como quien dice, en vano, ¿no? Y Aarón, que era el hermano de Abraham, perdón, de Moisés, que había visto la presencia de Dios en el embaldosado de Zafiro, que había tenido un acercamiento a Dios. Aarón eh, se vuelve humano, ya no deja su parte espiritual y para apacentar al pueblo les dice, aparten los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Imagínense, ¿ya? ¿Y qué hizo Aarón? Encima más, hizo un becerro de oro. Dice, y él tomó de las manos de ellos y dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Hicieron fiesta, adorando al becerro de oro. Cuando Dios les dijo que cuando hagan el altar, pongan piedra y que no pase ninguna herramienta por ellos, que no le den forma porque si no van a profanar el altar de donde hacían los sacrificios de los animalitos. Y el mismo Aarón que estuvo en la presencia del Señor, este, se contaminó, se puede decir, dio su brazo a torcer y para apacentar al pueblo ya hagamos un ídolo. Y encima más,
empezaron a adorarle, después comieron, hicieron fiesta. Y esas fiestas con bebida y todo, o sea, había de todo en esas fiestas, ¿no? Y de esto, justamente de este becerro de oro, Dios le advierte a Moisés, porque recuerdan, Moisés estaba en la presencia de Dios los 40 días y los 40 noches que estuvo. Y pero Dios le dice a, a Moisés, sí, a ver, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, andad y desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, o sea, solamente de Moisés, yo haré una nación grande. Imagínense, en el Éxodo 7, en el Éxodo del 7 al 10, Dios decide consumir al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Moisés le oró al Señor, ¿sí? ¿Y qué le dijo? Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre faz de la tierra. Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de la que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Moisés oró al Señor y le dijo, pero si los sacas, los egipcios van a decir que si los consumes, van a decir que Dios los ha sacado de su tierra para consumirlos, para matarlos. Y también le hace acuerdo, aunque Dios no necesita que le hagamos acuerdo, ¿no? Él sabe lo que vamos a pedir antes de que lo digamos. Sin embargo, Moisés eh, recordó la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, o sea, a Israel. Entonces, esto está desde el versículo 11 al 13, la intersección del pueblo. Entonces, Dios dice, ok, está bien, los perdono. Baja, pero baja con las tablas de la ley. Y háblales al pueblo que esta es mi voluntad. Y efectivamente, Moisés lo que hizo fue empezar a bajar. Y se encontró, pues cuando ya bajó, se encontró con Josué, que recordarán estaba esperándolo, su servidor, ¿no? Y, y escuchaban, imagínense, iban bajando y escuchaban gritos, alaridos, escuchaban voces, escuchaban. Entonces el Josué dijo, creo que hay una guerra abajo, es sonido de guerra. Y Moisés le dice, no, yo más bien oigo sonido de cantos. Entonces bajaron y la palabra de Dios indica que Moisés, viendo cómo estaban adorando al becerro de oro, Dios le dijo, le advirtió, pero él tuvo una reacción humana al ver cómo habían hecho un dios, un ídolo, y estaban adorando, comiendo, bebiendo en todas sus orgías ahí al pie del becerro. ¿Y sabes qué hizo Moisés?
de las puras iras, botó las tablas de la ley escritas por Dios y las rompió. Y le dijo a Aarón, le reclamó a Aarón, tú estabas a cargo, ¿qué pasó? ¿Por qué haces a este pueblo tan grande mal? Y el Aarón se lavó las manos. Ay, es que este pueblo es de dura cerviz, es que me dijeron, me exigieron que, que, que necesitaban adorar a un Dios y tú no parecías, pensaban que ya que estabas muerto y yo para calmarlos les pedí los arcillos y todo lo que tenían de oro y hice este becerro de fundición. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Moisés cogió el becerro, lo puso al fuego, lo, lo, lo hizo líquido, se puede decir, botó al río y les hizo beber de esa agua. ¿Sí? Moisés estaba enardecido, estaba con una ira tenaz, terrible, terrible, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver en las lecciones cómo se interpreta esta ira. Pero en todo caso es una reacción humana, ¿sí? Pese a que Dios le advirtió arriba y él intercedió por este pueblo, el rato que los vio, lo que estaban haciendo se llenó de ira. ¿Qué más hizo Moisés? Dijo, bueno, aquí, pónganse a mi lado los que están con Jehová, con su ley, conmigo, pónganse a mi lado. Y el resto, eh, sepárense. Entonces se pusieron al lado de él, dice la palabra, los levitas, la tribu de los levitas. La tribu de las levitas fue consagrada a Dios, eran los sacerdotes, ¿no? Entonces pusieron alrededor con Moisés. Y Moisés les hizo jurar, porque antes se juraban con la espada debajo del muslo, les hizo jurar de que iban a matar a los transgresores. Y la palabra indica que cayeron como 3.000 hombres. De seguro eran los que estaban como cabecillas y orquestando la idolatría, ¿no? Los que estaban participando activamente de la idolatría. Entonces Moisés se puso a la puerta del campamento y con los hijos de Leví y sacrificaron a los cabecillas de los transgresores, lo que acabábamos de decir. ¿Qué pasó después en el Éxodo 34 del 1 al 10 y del 27 al 35? Dice que Moisés, pues, a ver, veamos si está bastante de leer, pero es importante, muy importante. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. O sea, Moisés previamente subió a la montaña y dijo, Dios, rompí las tablas de, de piedra, por favor, da, dame otra ley, ¿ya? Y el Dios Todopoderoso, con total paciencia, misericordia y amor, le dijo, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, que se vayan todos, ¿no? Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre
los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés bajó la cabeza y adoró al Señor, dice. Y le dijo que si hallado gracia delante de sus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura servicio. Le decía es- que ven con el pueblo, porque es de dura servicio. Y luego, bueno, Jehová envió un ángel, eso es otra historia, ¿no? Bíblica. Bueno, y le contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Miren, un Dios tan amoroso, tan misericordioso que volvió a escribir las tablas de la ley por segunda ocasión. Entonces esto representa la renovación del pacto, porque cuando se quebraron las primeras tablas, se rompió el pacto, ¿no es cierto? Por el becerro de oro, por la abominación del pueblo. Aquí Dios perdona y renueva el pacto. Ok. Dice en el 27, Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Otra vez estuvo 40 días y 40 noches. Miren el número 40. No comió pan ni bebió agua y escribió las tablas del pacto, en las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés, ya Moisés se fue con sus tablas del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Imagínense cómo sería eso, ¿no? Resplandecía. ¿Y qué pasó? Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel del rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él, porque él estaba con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, visiblemente, ¿no? Entonces, Moisés, bueno, el resto de lo que dice es que Moisés se tapó con un velo, se tapaba con un velo cuando se presentaba al pueblo y cuando iban ante Dios se quitaba el velo, porque era la presencia misma del Señor. Y ahí, pues, ya estaban los 10 mandamientos. Vamos a ver solamente a leer los 10 mandamientos en forma, digámoslo así, rápida, porque estos 10 mandamientos merecen varias clases para, em, perdón, un versículo que quería, se me está botando. Merecen varias clases, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Miren, esto está en el Éxodo 20. Nos regresamos al 20, lo que les decía. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No quiere ídolos, ¿no es cierto? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
El otro mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna en tu prójimo. Esos eran, y esos son los 10 mandamientos, que luego, pues, cambiaron un poco en Deuteronomio, vamos a ver. Y en las futuras clases también vamos a ver lo que dijo Jesús de los mandamientos. Ok, por ahora, hasta aquí está la lección. ¿Qué aprendemos? La presencia de Dios en el zafiro. Recordarán el embaldosado de zafiro. Aquí tengo unas notitas de lo que representa esta experiencia. Miren, la semejanza al cielo. La comparación con el cielo despejado sugiere, porque dice que era como embaldosado de zafiro, como cielo despejado. Sugiere la claridad, la pureza y la belleza de la presencia de Dios. Santidad y perfección. El zafiro como piedra preciosa simboliza la santidad y perfección de Dios, algo inalcanzable para el ser humano. Nosotros somos humanos, nosotros pecamos, nosotros transgredimos. Miren a Aarón, después de estar en la presencia de Dios, hizo el becerro de oro, la abominación. Y así sucesivamente, si nos podemos analizar a los hombres y mujeres de la Biblia y ahora nosotros mismos, ¿no? Somos seres humanos. Por eso vino Jesús a morir en esa cruz, porque nosotros por sí solos no podemos salvarnos. Él vino a salvarnos, a darnos vida eterna. ¿Qué más dice? Trono de Dios. La visión del embaldosado de zafiro se interpreta como la base o el pedestal del trono de Dios, enfatizando su poder y su autoridad. También nos muestra una distancia divina. La visión también indica la inmensa distancia que separa al ser humano de la santidad de Dios, mostrando la necesidad de un mediador. En este caso fue Moisés. Y en el caso nuestro, con la renovación del pacto, el nuevo pacto que tenemos por Jesús, de acuerdo a lo que lo que dice, perdón, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, el mediador para nosotros es Jesús. El mediador para el pueblo de Israel en este caso, y en ese tiempo fue Moisés. Ok. Entonces el zafiro es pureza, belleza, santidad y perfección de Dios. ¿Qué más vemos? El número 40. Esto ya vimos en la clase anterior, pero vamos a volverle a analizar bien. Ok. El número 40 es un periodo de prueba, de transición o preparación. Miren, Moisés, digamos, fue rescatado en el Nilo, ¿verdad? Por la hija del faraón. Ya. Cuando Moisés salió de Egipto huyendo porque mató ¿cómo es? Al soldado egipcio porque estaba maltratando a un hermano israelita. Cuando mató y salió huyendo tenía 40 años, dice la palabra. Y de ahí, pues bueno, Moisés se casó con Séfora, tuvo los hijos, etcétera, etcétera, que era hija del sacerdote de Madián. Y dice la palabra que cuando Moisés se le apareció en la zarza ardiente tenía 80 años. Entonces ahí hay 40. Él tuvo un periodo de prueba de transición o preparación de 40. Y después, tanto en la primera subida para recibirlas, o más bien dicho, en la primera entrega de las tablas de la ley, ¿sí? Ayunó, se puede decir, no comió ni bebió y estuvo con la presencia de Dios 40 días. Y en la segunda también. Y en la segunda relata que inclusive su rostro cuando salió resplandecía. Miren Jesucristo.
Jesucristo, después de que fue bautizado por Juan el Bautista y recibió el Espíritu Santo para iniciar su ministerio, fue 40 días y 40 noches al desierto, en un periodo de prueba, de transición y preparación, porque el mismo diablo se le apareció para tentarlo. Entonces el número 40 es un número bíblico. Ok, ¿qué más aprendemos? La debilidad humana y la misericordia de Dios. Eso lo vemos en toda la narración. Por ejemplo, Moisés tuvo dos facetas. La una como intercesor, ¿sí? Intercesor del pueblo, cuando Dios dijo, se han hecho un becerro de oro, el pueblo que trajiste de Egipto, y voy a consumir a todos, y solamente de ti haré una gran nación. eh, Él intercedió por el pueblo, él dijo, Jehová, por favor, piensa en los egipcios. ¿Qué dirán los egipcios que sacaste al pueblo para matarlo? Y sobre todo le dijo, acuérdate de tu pacto, de tu promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, o a Israel, porque Jacob luego le cambió el nombre a Israel, de que harás de ellos una gran nación que poseerá la tierra. Entonces, un Moisés intercesor, un Moisés espiritual, y la otra, la debilidad de la ira, ¿ya? Bueno, yo me he preguntado, ¿no? ¿Por qué Dios, cuando él regresó al monte y le dijo, rompí las tablas, dame otras? ¿Por qué Dios no no le incriminó, no le dijo, ¿por qué haces eso? Por alguna cosa de esas. Porque Dios es un Dios misericordioso. Y porque a pesar de ser esa ira no ser divina, ¿sí? Este, destaca su pasión por la fidelidad de Dios y su compromiso con el pacto que había hecho con él, pese a no ser divina. Por eso Dios no le recriminó. Ahora también hay personas que dicen, pero ahí Dios también tuvo ira. Hay mucha diferencia. La ira de Moisés no es la misma que la ira de Dios. La ira de Dios es justa y es santa, mientras que la ira de Moisés, aunque motivada por una justa indignación, es una emoción humana. Entonces, pese a eso, Dios tuvo misericordia. Pese a la becerro de oro, Dios perdonó al pueblo y les dio un ángel que les guía en el desierto. Y entonces, esta es una lección y Dios sigue perdonando. De hecho, porque sabe que nosotros, los seres humanos, como dije anteriormente, no podemos eh, ser perfectos y regresamos al pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa desde Adán. Por eso Dios vio que los sacrificios de animalitos no son suficientes. Por eso mandó a Jesús, a su propio Hijo, para que se sacrifique en esa cruz del Calvario. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La misericordia de Dios. Entonces, la ruptura de las primeras tablas es la ruptura del pacto, pero las segundas tablas son una nueva oportunidad dada por Dios al pueblo de Israel. ¿Qué más aprendemos? Las nubes. Miren, las nubes, siempre habla de que Moisés estuvo en la nube con Dios y ascendió con Dios, ¿ya? Las nubes simbolizan justamente la presencia y la guía de Dios. Recuerdan que cuando salieron de Egipto había una nube que ¿cómo es? Que les guiaba por el desierto. Ahí no tenían brújula, pues en ese tiempo, ¿no? Y Dios mismo les guiaba por el desierto con la nube de día y con la columna de fuego de noche. Entonces el fuego y las nubes simbolizan la presencia y la guía de Dios. En nuestro caso, la presencia y la guía de Dios es a través del Espíritu Santo, porque cuando Jesús se fue, nos dejó al Espíritu Santo. Dijo, les voy a dejar un consolador,
Simboliza la guía de Dios en nuestro tiempo. El rostro de Moisés resplandeciente. A ver, dice, señal visible de la presencia y la gloria de Dios, así como una conexión íntima con lo divino. Tras descender del monte Sinaí después de hablar con Dios, su rostro irradiaba luz, lo que causó temor entre los israelitas. Este resplandor, que se interpreta como una manifestación de la gloria de Dios, también simboliza la relación especial de Moisés con Dios y la confianza que el pueblo debía depositar en él como líder. ¿Ok? Entonces, perdón. También representa una conexión íntima entre Moisés y Dios. Dios estuvo en la presencia, Moisés estuvo en la presencia del mismo Dios. La confianza y liderazgo, la autoridad y la confianza que debía depositar el pueblo, justamente en Moisés, porque era evidente, era el enviado de Dios en ese entonces. Un cambio radical. El episodio del rostro resplandeciente de Moisés tras el pecado del becerro de oro representa una esperanza en medio de un desastre nacional, mostrando que incluso en momentos de dificultad la gracia de Dios puede manifestarse. El velo que Moisés utiliza para cubrir su rostro al hablar con el pueblo, porque les decía que tenía, que después hablaba solo con el velo y se descubría cuando estaba en la presencia de Dios. Es una imagen que el apóstol Pablo utiliza en la segunda de Corintios 3 para contrastar la gloria de la antigua ley con la gloria superior de Jesucristo. Jesús entonces es la manifestación visible del Dios invisible. Su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección son consideradas la mayor señal de la presencia de Dios en la historia. Finalmente, ¿qué aprendemos? Los mandamientos, ¿no es cierto? Los mandamientos son leyes y preceptos dados por Dios. Aparte de los mandamientos, dio un montón de leyes que ya vamos a estudiar también para guiar la conducta humana y establecer una relación correcta con Él y con los demás también. Ya vamos a ver qué mandamientos se dirigen exclusivamente a Dios y cuáles son con los demás. Son la expresión de amor de Dios y una guía para vivir de acuerdo a su voluntad. Los mandamientos no solo prohíben acciones negativas, sino que también promueven actitudes y acciones positivas como el amor al prójimo y la búsqueda de la justicia, porque es un Dios perfecto, ¿no? Si cumpliéramos los mandamientos al pie de la letra, seríamos definitivamente otros. Bueno, esa ha sido la lección de hoy. Espero que Papito Dios a través del Espíritu Santo haya hablado a su corazón. Vamos a hacer una oración final. Bueno, la próxima clase continuamos con los mandamientos. Ahí sí, a ver mandamiento por mandamiento, estudiarlo, ¿no? Vamos a hacer una oración final. Cierren sus ojitos. Bendito Dios, gracias Señor por la clase de hoy, por lo que hemos aprendido. Queremos ponerlo por obra, Dios Todopoderoso, grábalos en nuestro corazón. Bendícenos, bendice nuestras familias, cúbrenos y protégenos en todas nuestras actividades diarias, Padre Dios. Sé tú controlando nuestra vida. Sé tú guiándonos, así como guiaste al pueblo de Israel. Sé tú dándonos de tu presencia, así como el embaldosado de zafiro. Queremos sentir tu presencia a través de Jesús. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Declaramos que Él resucitó de los muertos al tercer día y más de 500 personas fueron testigos de esa resurrección corporal y que está sentado a tu diestra. Gracias, Padre Dios, porque a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Aceptamos esa salvación y vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ok. Cuídenseme mucho, que Dios me los bendiga y hasta una pronta oportunidad. Besitos, bye bye.